Un anuncio de la Asociación de Medicina Interna, conferencia, que es la última del programa, sobre nefropatía y riesgo cardiovascular. Esta conferencia va a ser impartida por el doctor Roberto Armando Ticas. Él es nefrólogo, graduado de médico general de la Universidad del Salvador. Hizo su residencia en medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hizo estudios de nefrología en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hizo nuevamente la especialidad de medicina interna y nefrología en la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene estudios sobre trasplante renal en niños realizado en Londres. Actualmente el doctor es el nefrólogo del Hospital de Sacamil, es el nefrólogo del Hospital de Maternidad, profesor de la Universidad Evangélica y de la Matías Delgado. Muchas gracias al comité organizador por invitarme, muchas gracias. Quisiera también agradecerle a ustedes por la estancia acá, ahora ya que es hora de comer. Sin embargo, yo también quisiera brindarle las gracias y reconocimiento al doctor Juan Carlos Vargas. Fíjense que yo antes corría y mis rodillas se arruinaron. Me operaron y pesaba 211, 214 libras. Fui donde él y me indujo al ejercicio y ahora estoy pesando 165 y camino 1 hora diaria. No tenía tiempo, pero me levanto a las 4 de la mañana a hacer mi caminata, a llegar temprano de regreso a casa para que mi hija no se meta al baño y ocupe ella primero el baño, sino que yo primero. Ya el doctor quisiera darle las gracias al doctor Merino. ¿Por dónde está el doctor Merino? Saludos, doctor Merino. Quisiera, como yo voy a hablar de insuficiencia renal y el doctor ya me quitó los aplausos, así que cada vez que yo mencione estadios de enfermedad renal, hagan el intento como que van a ir al baño. Quisiera el puntero. Pues vamos a hablar del riesgo cardiovascular de los pacientes renales, pero primero lo que quisiera hacer es, para que estemos hablando de lo mismo, darles la clasificación de la insuficiencia renal o de la enfermedad renal. Entonces se divide del 1 al 5 y es así, en números, así como la diabetes tipo 2 es en números arábigos, no en romanos, debemos de escribirlos con números arábigos. El estadio 5 es aquel que tiene un funcionamiento menos de 15 y ya necesita diálisis. El estadio 1 es cuando tenemos un funcionamiento renal normal, pero existe microalbuminuria, proteinuria, riñón único, riñón en herradura, quistes, litiasis o atrofia renal, o sea que la anatomía esté distorsionada. El estadio 2, 60, 89, 3, 30, 59, el 4, el 15 y 29. Y eso lo pueden hacer fáciles los que utilizan el teléfono inteligente, pueden bajarla de Hipócrates y meten los datos de su paciente y ya sitúan al paciente en su estadio. La creatinina por sí sola no sirve. Descarten la creatinina como medida de funcionamiento renal. Deben de introducirla a la fórmula y así poder clasificar a su paciente. La condición que les dice si un riñón está trabajando bien es la presencia de proteína en la orina, y hay 4 grados de proteína en la orina. 1, proteína normal. La proteína normal es de 20 microgramos o menos. La microalbuminuria, que va desde 20 microgramos hasta
200 o 300 miligramos. Esta es la que detecta esta es la que no se detecta en el examen de orina. La que se detecta en el examen de orina es aquella que es más de 300 miligramos en la orina, o sea que perdemos la microalbuminuria. Y ustedes pueden ver cómo va aumentando progresivamente el riesgo de enfermedad renal al nomás tener la microalbuminuria. Miren cómo se eleva, y ya cuando ustedes detectan la proteinuria en el examen de orina, ya el paciente ya tiene un riesgo renal, un riesgo de enfermedad cardiovascular aumentada, a tal grado de que en pacientes sin proteinuria o sin albuminuria, riesgo de infarto al miocardio 7,4, y con albuminuria aumenta al 12. Pacientes con accidente cerebrovascular 11, casi se duplica a 20. Pacientes con enfermedad cardiovascular 17, y casi se duplica a 24. O sea que el grado de proteinuria que ustedes detectan a sus pacientes está relacionado con el daño cardiovascular, a tal grado que se ha visto aquí, estas son cifras de excreción de proteína en la orina, y aquí se ve que a medida que aumenta el grado de proteinuria, aumenta también las manifestaciones cardiovasculares, como es isquemia, como es el eje cardíaco anormal, isquemia mayor significativa, o alteraciones en el eje y patrones de infarto. O sea que de ahora en adelante, ustedes cuando vean el examen de orina y que les sale 30 miligramos o 25 miligramos de proteína, esto no es nada, esto no es significativo. Desde allí es cuando el paciente se ha ganado el ejercicio, la dieta baja en proteínas y el uso IECA o ARA2. Aquí tenemos pacientes que tienen normoalbuminemia, miren, viven más, casi el 100% después de tantos años. Pacientes con microalbuminuria ya no disminuye la sobrevida, pero los pacientes que tienen proteinuria, que ustedes la detectan en el examen de orina, miren que se ha bajado casi al 50% la sobrevida. Por lo tanto, pongan cuidado. Aquí tenemos lo mismo, dependiendo de que los eventos cardíacos van aumentando de acuerdo a la disminución de la función cardíaca, de la función renal, perdón. Aquí tenemos una filtración glomerular arriba de 75, no es normal, normal es arriba de 90, y ustedes pueden ver que el riesgo de tener muerte cardiovascular va aumentando progresivamente, de reinfarto va aumentando progresivamente a medida que va disminuyendo el funcionamiento renal, y ya cuando tenemos un funcionamiento renal abajo de 30, ustedes pueden ver de que los grados o los estados de enfermedad cardiovascular han aumentado. Por lo tanto, ustedes deben de saber que todo paciente con enfermedad renal no va a morir del riñón, va a morir del corazón, va a morir por tener una acelerada ateroesclerosis que le va a dañar su circulación coronaria. Por lo tanto, nosotros, desde que tenemos al paciente en estadio 1 o estadio grado 1, ustedes deben de hacer ya la prevención para evitar esa hipertensión acelerada. Y
tal vez bueno, porque podemos hacer profilaxis, es que esa ateroesclerosis se forma en los estadios primeros de la enfermedad renal, en el estadio 1, 2 y 3. Allí es cuando ustedes y nosotros vamos a ser capaces de hacer prevención. Traten ustedes de detectarlas en las edades tempranas utilizando la fórmula que posteriormente les voy a enseñar. El aumento de la enfermedad cardiovascular es la que nos mata a los pacientes renales. La enfermedad aterosclerosa cardiovascular es la principal fuente de muertes renales, y apenas existe un pequeño descenso en la enfermedad, en la función renal, ustedes ven que nos aumenta en 2 a 3 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso es en las etapas tempranas, pero ya en los pacientes que están en estadio 5, ustedes pueden ver que se aumenta de 10 a 100 veces. Por eso es que ustedes han oído cuando les dicen a los pacientes: señor, usted va a entrar en diálisis. Entonces él dice, nosotros le tenemos que decir, sí, vea, entonces ya me voy a morir. Con esto, ¿qué les podrían decir? Si es cierto, ya se van a morir, porque nosotros hemos fracasado en hacer prevención. La diálisis en el paciente renal es fracaso de nuestro sistema de salud, y más que todo es fracaso de los médicos. En los pacientes con insuficiencia renal, los factores de riesgo cardiovascular clásicos son más frecuentes que en la población en general. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a tratar no solo el funcionamiento renal o disfunción renal, sino que todos los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, cigarro. Entonces, estamos invitados a tratar todos los factores de riesgo asociados. Aquí he puesto un corazón para recordarme de algo, que los trastornos lipídicos aparecen en las primeras etapas de la enfermedad renal, y así progresa en la enfermedad renal, y luego se vuelven más intensos. Pero hay unos estudios que dicen que ya cuando los pacientes que ya están en diálisis, los niveles lipídicos bajan. Pero ¿para qué nos va a servir a esta edad si ya todo el daño cardiovascular está hecho? Entonces, ya cuando el paciente esté en diálisis, vamos a tener o podemos tener bajo colesterol, bajos LDL, bajo triglicéridos. Pero ¿por qué creen que será esto? Es porque el paciente tiene anorexia, ya no ingiere la cantidad de alimentos adecuados y se vuelve desnutrido. Y aquí tenemos unos estudios en los que, dependiendo del grado de enfermedad renal, 1, 2, 3, 4, 5, esto es del 2013, actualmente se quitaron los números romanos a números arábigos. Entonces ustedes pueden ver que los lípidos, miren, en el estadio 1, 77%, en estadio 2, 77%, en estadio 3, 71%, 4%, y ya en el estadio 5 ya no disminuye, pero es porque la ingesta es pobre. Ya tenemos la enfermedad de desnutrición del paciente en estado renal. Estos resultados confirman la tesis de que la disminución de la filtración glomerular es un riesgo independiente para la enfermedad de 3 vasos. Esto no se había hecho antes, sino que ahora tratan de asociar qué grado de función renal debe de tener un paciente para que tenga enfermedad de 1 vaso, 2 o 3 vasos. Entonces, y aquí se ve el riesgo de aterosclerosis de 3 vasos en pacientes de estadio 4 y 5 es de 7 veces comparados con estadio 1, o sea,
cuando apenas tienen disminución de la función renal 90 o 100, pero el paciente tiene cálculos. ¿A quién de ustedes les han dicho que tienen cálculos en los riñones? Ninguno. Quistes. Ahí está. Desde ahí ya estamos en enfermedad renal estadio 1. Desde allí el paciente debe de tener el uso de IECA o ARA2, que no son medicamentos malos, son excelentes para prevenir la progresión de la enfermedad renal y para disminuir la proteinuria a normoalbuminuria, a lo normal. No es bajarla un poquito, es bajarla totalmente. Este estudio confirmó que de moderada a grave deterioro de la función renal 3, 4 y 5 está asociado con la aterosclerosis ya que habíamos mencionado antes. Y en la enfermedad renal, al igual que la enfermedad cardíaca, en la enfermedad cardiovascular, están activados un sinfín de mecanismos, como es el estado inflamatorio, alteraciones del metabolismo, calcio, fósforo. El estado inflamatorio lo pueden medir ustedes con la proteína C reactiva o con la velocidad de sedimentación, estrés oxidativo, desnutrición, pacientes los ven delgados, anemia, después de que la depuración de creatinina nos baja de 45, la sobrecarga de líquidos, la fluctuación en el volumen de líquido sistémico. Ustedes ven a los pacientes que van a diálisis, todos en anasarca y salen sequitos, vuelven a llegar en anasarca, salen sequitos. Pues esa fluctuación de líquido es uno de los factores que matan a los pacientes. Por lo tanto, entre diálisis y diálisis no debemos de ganar más de 1 o 1.5 kilos de peso. Se observó que pacientes con insuficiencia renal, la frecuencia de aparecimiento de enfermedad cardiovascular es mucho mayor que en la población en general. Desde que ustedes detectan estadio 1, este paciente tiene riesgo ya de tener enfermedad renal, por lo tanto deben ustedes de ordenar su primer electro de base, su primer eco de base, o si es posible un test de esfuerzo. Supongo que aquí están de las clínicas metabólicas del Seguro Social y ellos tienen la capacidad de efectuar esto. Los eventos cardiovasculares son de 3.5 a 100 veces más en los pacientes en diálisis que en la población en general. Es increíble cómo los pacientes renales se mueren de eventos cardíacos, pero nosotros podemos evitarlo detectando tempranamente y educándolos tempranamente. Wright demostró que la mortalidad hospitalaria tras un infarto del miocardio es de 2% en pacientes con función renal normal, 6% con enfermedad leve, 14% con moderada y 21% con enfermedad crónica severa. Pueden ver ustedes cómo se va aumentando el riesgo de morir del corazón. Y en los pacientes que están en diálisis probablemente se van a morir el 60% en el primer año después del infarto. Entonces, los pacientes pueden llegar a diálisis y no tener ningún síntoma, y más si son diabéticos, porque recuerden que en todo el mundo los pacientes en diálisis son pacientes diabéticos, hipertensos y con glomerulopatías, en ese orden. Aquí en El Salvador, en el 2010 hice un estudio y encontré un poco diferente. Primero es hipertensión, segundo diabetes, tercero glomerulopatías. Y por lo tanto no van a quejarse de ningún síntoma de angina, no van a quejarse de disnea, sino que van a llegar a diálisis a
asintomáticos, pero ya con la enfermedad aterosclerótica avanzada. La insuficiencia renal moderada o grave 3, 4 o 5 se asocia con la aterosclerosis acelerada, y este es un factor de síndrome coronario agudo. Fíjense que se ha tratado de ver por qué es que los pacientes en diálisis se mueren más de un síndrome coronario agudo. Lo que sucede es que cuando hacemos hemodiálisis, nosotros utilizamos heparina para que no se coagule el sistema, y se ha visto que la heparina es aterogénico. Entonces, muchas veces, en lugar de creer que le estamos haciendo el favor, les estamos dando un empujoncito para que continúen con la aterosclerosis acelerada. Entonces, debido a que los pacientes con enfermedad renal se encuentran en el alto riesgo de eventos cardiovasculares, estos pacientes deben de tener un tratamiento óptimo, no solo con el riñón, sino que con todos los factores de riesgo que aquí muy bien les han estado señalando: diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, sedentarismo. Debemos de tratar esos casos también. Aquí tenemos el riesgo de muerte por cualquier causa de enfermedad renal. Miren, al que tiene una filtración glomerular arriba de 60 es el 1, pero ya cuando comienza a bajar, ya comenzamos a tener el 20%, ya cuando tenemos 30-44, el 80%, ya cuando tenemos una velocidad de filtración glomerular, se aumenta el riesgo de cualquier evento cardíaco en 3 veces, y ya cuando está en diálisis casi se aumenta el 6%. O sea que nuestros pacientes, además de estar sufriendo por la enfermedad renal, están expuestos a la enfermedad cardiovascular, que muchas veces nosotros como médicos no lo pensamos. Y aquí está lo mismo: a medida que va disminuyendo la filtración glomerular, van aumentando los eventos cardiovasculares. Aquí tenemos la hospitalización por cualquier hospitalización. A medida que va disminuyendo la filtración glomerular, ustedes van viendo el aumento en hospitalizaciones, y esto es lo que está matando al Hospital Rosales. Ustedes pueden ver en los pasillos del Hospital Rosales a todos los pacientes con enfermedad renal, porque ya de por sí la baja filtración glomerular les predispone a ingresarse seguido, y ya que no reciben la cantidad adecuada de diálisis, entonces se les complica más. Usualmente un paciente en diálisis peritoneal debe de recibir 80 litros de intercambio. Aquí reciben 48, se quedan debiendo como 40. Deben de recibir 12 horas de diálisis, nosotros les damos 8. O sea que no están recibiendo la dosis de su tratamiento adecuado, y eso predispone a que esto se complique. Este artículo nos recuerda que el riñón es un factor de riesgo de desarrollo en enfermedad cardiovascular. Ya desde el 2003 los cardiólogos nos estaban avisando, y aquí tenemos la mortalidad en pacientes, en hombres y mujeres, que se mueren muy pocos. Sin embargo, ya cuando están en diálisis o en trasplante, se mueren más frecuente. Aquí tenemos la fórmula que quiero que ustedes se aprendan. La pueden utilizar en su teléfono inteligente o lo pueden hacer a mano. Es 140, es una constante, menos la edad, multiplicado por el peso en kilos y
dividido por 72 por la creatinina sérica, si es hombre. Y si es mujer, pongan aquí 85. Y ya sacan la filtración glomerular. O lo pueden hacer así como recomiendan ellos, la hacen multiplicando por 72 y este producto lo multiplican por 0.85 si es mujer. Yo le recomendaría cambiar este factor por 85 y la obtienen de la mujer. Y aquí está años y la mortalidad. Y se ve que en pacientes renales, pacientes en diálisis, la mortalidad es alta y la mortalidad debido a causas cardíacas es la que casi cubre toda la mortalidad de los pacientes renales. Este ya les había hablado y aquí es también hablarle de que a medida que disminuye la función renal, la sobrevida del paciente es menos. Función renal normal, ustedes pueden ver que tienen una buena sobrevida, leve, disminuye la sobrevida, moderada, mucho más, casi el 50%, y casi a la tercera parte a alrededor de 9 años. Uno puede calcular con la depuración de creatinina cuándo este paciente va a llegar a función renal deteriorada. Ya terminó la plática. Sin embargo, hay algo que me intriga. Muchos de ustedes hacen medicina general y ven pacientes embarazadas que han tenido preeclampsia. Estas pacientes embarazadas con preeclampsia no se van a curar a las 6 semanas que nos decían antes los libros de medicina y nuestros profesores. Esta paciente con preeclampsia va a llegar a desarrollar insuficiencia renal crónica en 7 veces más que una paciente que ha tenido un parto normal. Eso es si presenta un periodo de preeclampsia. Si presenta 2 periodos de preeclampsia, 10 veces. Si presenta 3 periodos de preeclampsia, sube a 14 veces el riesgo de desarrollar. Por lo tanto, a las pacientes que han tenido preeclampsia, síganlas, chequéenle la microalbuminuria, chequéenle la orina, calculen la depuración de creatinina y utilicen los IECA y ARA2. Si no es hipertensa, lo pueden utilizar en bajas dosis. Se decía de que la mujer embarazada debería de tener un poquito de proteinuria en el embarazo. Mentira, no debe de tener proteinuria. El doctor Kuo ha demostrado que la mujer embarazada y no embarazada no debe de tener proteinuria. Si ustedes detectan un embarazo con proteínas en la orina, tengan seguro que esta paciente les va a llegar a desarrollar preeclampsia con subsecuente morbimortalidad materno-fetal. Y me encanta decirlo, ese binomio, dicen los ginecólogos, hay que cuidar ese binomio. Y aquí en El Salvador tenemos una alta mortalidad materno-fetal. Todo es debido a la preeclampsia. Y aquí era lo que les decía, que ya no desaparece la preeclampsia a las 6 semanas. Persiste en este estudio, no me recuerdo de cuándo es, del 2009. En este estudio ellos pudieron detectar todavía proteinuria e hipertensión después de 2 años, y estas quedan con peligro de desarrollar enfermedad renal posterior. Muchas gracias, les agradezco.